Amigos de Aguasarca, hoy es un día muy especial en la historia de esto de las entrevistas sobre el caballo español en especial. Hoy, amigo Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña en esta bellísima e interesante entrevista Adolfo Sánchez de Movillán Ruiz, quien entre sus cosas tuvo la fortuna de crear historia en lo que es el caballo español. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Adolfo es abogado de profesión y ganadero del caballo español de corazón. Él es un gran apasionado del caballo pura raza española y tiene más de 30 años como ganadero. Y tuvo la fortuna de estar 12 años metido hasta en las mismísimas entrañas de la Asociación Nacional de Creadores de Caballo Español, mejor conocida como ANCE. ¿Es así, Adolfo? Correcto. Y bueno, pues ya que Adolfo, tú eres alguien que conoce tan a profundidad el caballo español, quisiera iniciar porque nos platicaras a todos los que amamos y disfrutamos del caballo español, que nos platiques desde tu perspectiva qué es el caballo español. Bueno, el caballo español es una raza muy especial por la que yo siento una pasión también especial. El caballo, como conocen la mayoría, tiene sus orígenes en Andalucía. Un motivo fundamental, más que importante, casi fundamental, decía, por el que yo vivo en Sevilla, siendo de Santander, habiendo nacido en Santander, en el norte de España, y el amor al caballo de pura raza española es el que me invitó, el que me trajo a venir aquí a Andalucía, a Sevilla concretamente. Digo que aunque se saben los orígenes del caballo español es en Andalucía, y muchos reclaman que la denominación sea caballo de pura raza andaluza, no es menos cierto que Andalucía es tan universal y tan generosa que es capaz de dar lo suyo a los demás y permitir que un caballo, habiendo nacido aquí, en el seno de Andalucía, se llame caballo de pura raza española. El caballo de pura raza española, pues como digo, es especialísimo. Es un caballo que si se distingue por algo es por su versatilidad, por su nobleza, por su entrega, por su corazón, por esa entrega sin límites que tiene, por su belleza, evidentemente. Y eso ha hecho de él un caballo pues inigualable, un caballo del que están de alguna manera tirando criadores centroeuropeos para esa cabeza tan bien amueblada, esa nobleza que tiene este caballo, se lo transmita a los demás que en muchas ocasiones lo necesitan. Esa es la característica o las características fundamentales del caballo de pura raza española. Pero destaco una que es la versatilidad del caballo. El caballo español sirve absolutamente para todo. Lo mismo sirve para alguien que quiera nada más que un caballo bonito, bello para pasear, como después en las disciplinas deportivas, que si hay ocasión hablaremos de ello, de cuando entré como presidente de ANCE, pues activamos esas disciplinas deportivas donde destaca pues en muchas de ellas, pero fundamentalmente en los aires de alta escuela. Ese es número uno, eso es inigualable, no hay nadie que pueda igualar al caballo de pura raza española. Y en la doma clásica, donde apostamos ya hace tiempo, en el 2002 fundamentalmente ya fue la reivindicación del caballo de pura raza española en los campeonatos mundiales ecuestres que se celebraron en Jerez de la Frontera. Ahí el caballo se reivindicó como el caballo español, como un caballo apto para la doma clásica. De hecho, poco a poco se han ido consiguiendo una serie de logros y una serie de metas que nadie podía imaginar hace unos años. Es correcto, no se puede negar la participación en las Olimpiadas del caballo español. Desde creo que fue la primera aparición del caballo español de Rafael Soto en los 90s, hasta estos últimos Juegos mundiales. Sí, el caballo que destacó inicialmente en doma fue Evento. Fue un caballo de yeguada militar que bueno, destacó por sus aptitudes en doma clásica. Después ya de Evento vinieron una serie de ellos, pero digamos
evento fue lo que sería en España el Santana del tenis, el Severiano Ballesteros del golf, ese caballo que irrumpió y que nos dio alas para poder iniciar este camino tan bonito con la doma clásica con el caballo español. Oye, Adolfo, y por último, antes de pasar a otros temas que la gente del caballo español queremos conocer y aprender más, para ti, ¿cuál es el reto que hoy en día tiene el caballo español? Todos como ganaderos, si vamos a criar, ¿hacia dónde debemos de apuntalar, ver, unirnos, trabajar en equipo? ¿Cómo lo ves tú? Pues sin duda alguna, creo que el caballo español debemos de enfocarlo para sacar el máximo de su funcionalidad, sin perder y teniendo siempre en cuenta, lógicamente, el estándar racial. No podemos perder en ningún caso porque, sinceramente, yo he visto últimamente caballos, bueno, que más o menos eran funcionales, pero caramba, las características raciales, francamente, las habían perdido. Eso no se puede perder jamás. Esa característica, ese patrón racial del caballo de pura raza española no se puede perder nunca, en ningún caso. Y desde ese patrón racial debemos de seguir avanzando en la funcionalidad del caballo, para que el caballo cada día sea mejor, pues para disciplinas como la doma clásica. Me oiréis hablar mucho de la doma clásica, pero es que es la salida que el caballo español tiene verdaderamente. Eso sin restarle importancia de ninguna de las maneras a otras disciplinas, como he dicho antes, en los aires de alta escuela, que es, insisto, el número 1, o incluso en doma vaquera, incluso en salto para principiantes, en el enganche, por ejemplo, pues también es un caballo grandioso, en el enganche es un caballo fantástico, pero como todo, pues depende a qué deporte te dediques, pues uno se valora más y otros se valoran menos, y no cabe duda que quizá el deporte rey, dado que para salto precisamente no es el mejor, nada más que para principiantes, o carreras, no es un caballo de carreras, evidentemente, eso sí que ahí no es la meta, ni queremos que sea la meta de él. Por lo tanto, la doma clásica sí que es un caballo donde puede llegar aún más lejos de lo que ha llegado hasta ahora. Por lo tanto, en definitiva, y contestando a tu pregunta, el enfoque es, sin perder en absoluto el patrón racial, sin perder las características raciales del caballo de pura raza español, es decir, que cuando tú veas un caballo, veas que es español porque se distingue sobre el resto, ir mejorando, en plan de mejora, ir mejorando para que cada vez sea más funcional. Perfecto. Pero no por ello que sea más funcional perdamos, porque no tiene por qué parecerse a un centroeuropeo. El caballo español tiene que seguir siendo caballo español, siempre. Una de las 3 características que de este lado del mundo se dice el caballo español es la belleza. Entonces, el prototipo racial, estoy muy de acuerdo, y la funcionalidad. Muy bien. Y después, esas características que destacas perfectamente, la belleza, por supuesto, la funcionalidad y la cabeza que tiene el caballo, la nobleza que tiene el caballo nuestro, pues francamente es incomparable. Otras razas tienen verdaderos problemas. Grandes caballos, magníficos ejemplares con unas actitudes brutales, pero después difíciles de montar. Es cierto, hay razas que por lo general todos los caballos son castrados por el temor al comportamiento del caballo y pues no, o sea, son cabezas muy duras. Bueno, Adolfo, y entrando más en materia de conocimiento de lo que es el mundo del caballo español, yo quisiera hablar de la Asociación Nacional de Creadores de Caballo Español. Tú que la viviste 12 años a profundidad, platícanos desde tu perspectiva qué es la ANCE, cuántos años tiene de fundada y sobre todo ¿para qué fue creada la ANCE? Bueno, ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, se creó en 1972 por un reducido grupo de ganaderos. Pues, ¿por qué motivo? Pues lo que lleva siempre a crear una asociación, por fomentar, cuidar, promocionar la raza. A ellos, a ese entusiasmo, en ese 1972, le debemos que efectivamente hoy ANCE pues sea lo que sea. Ese granito de arena o ese grano importante de arena que pusieron en su día, pues ha hecho que todos los que hemos venido después vayamos, lógicamente,
haciendo cada vez más importante esta asociación. Evidentemente la ANCE se crea con ese motivo que te digo, y nuestra preocupación o la preocupación de la asociación debe de ser primero fomentar, promocionar el caballo de pura raza española, proteger y tutelar a los asociados y tratar de que efectivamente esa tutela, esa protección hacia los asociados sea igualitaria, sea a todos por igual, no haya preferencias. Y después, como digo, promocionar el caballo de pura raza española, eso es fundamental. Es verdad que el caballo se cría en más de 60 y tantos países, o más que criar, está la presencia del caballo de pura raza española en 60 y tantos países, y eso ya es importante en sí mismo. Pero aún así, la promoción no hay que dejarla nunca de lado. Y como insisto en lo que decía antes, es tan versátil, podemos ofrecer nuestra raza a cualquier persona, y poder atender a cualquier necesidad. Me repito un poco de lo que decía, desde el que quiere simplemente un caballo de paseo hasta un caballo con las máximas exigencias para el deporte. Y bueno, esa es la función principal que tiene y que debe de tener ANCE siempre: promocionar, cuidar, vigilar por la raza, por el pura raza español. Oye, gracias, Adolfo. ¿Y tuviste la coincidencia o la suerte o la fortuna de ser invitado por allá en 1994 por Ignacio Candao a participar con él directamente? Tú, siendo abogado de profesión, ¿qué es lo que te llama la atención a compartir tus tiempos profesionales al caballo español con Ignacio Candao? Bueno, vamos a ver. Es que eso parece que hubiera nacido por generación espontánea, y claro, eso no es así. Yo cuando nací, mi padre era muy aficionado a todo, a todos los animales en general. Y cuando nací, en mi casa había 2 caballos. Mi padre es gran culpable de la afición a todo esto, evidentemente. Cuando vine a Sevilla, como decía antes, vine por el amor al caballo. Yo vine a trabajar y a estudiar Derecho a Sevilla porque para mí Sevilla representaba, era la ciudad del caballo. Si me permites, cuando iban a la Plaza de Toros de Santander a rejonear, pues Álvaro Domecq, los Peralta, Fermín Bórquez y otros, y yo los veía montados en esos caballos, a mí me parecían dioses a caballo. A mí me parecía algo... Yo desde pequeñito, yo era pequeño, yo era un niño, e iba allí nada más que a verlos, a contemplarlos. Me hubiera gustado que en algún momento alguien, nada más que por la expresión de mi cara, que supongo que lo decía todo, hubiera dicho: ¿te quieres montar en uno de ellos en un momento dado? ¿No? ¿Te quieres venir conmigo? Bueno, eso no ocurrió. Pero sí es cierto que mi pasión por los caballos es desde que nací. A veces se me achacó, cuando yo llegué a Sevilla, pues como decía, que este advenedizo que viene del norte de España, que sabrá de caballos. Bueno, yo nunca conté nada, ni dije nada, porque tampoco necesitaba defenderme de ningún tipo de posicionamiento de esto, pero sí es cierto que yo nací con los caballos, como digo, desde pequeño monté a caballo. Era un apasionado, además del caballo de pura raza española, era un apasionado de las costumbres andaluzas, era un apasionado de la montura vaquera. Yo era un bicho raro en Santander, porque allí todo el mundo montaba con inglesa. Y yo recuerdo que en una guarnicionería encontré una montura vaquera. Y yo: papá, por favor, cómprame esa montura, porque claro, era lo que yo veía, era a lo que yo aspiraba. Me compró, me debí de poner tan pesado, que me compró la montura vaquera. Y era el único bicho raro, digo, que andaba por allí paseando con montura vaquera, porque yo quería de alguna manera emular a esas personas que yo veía en la Plaza de Toros. Por lo tanto, ya te digo, no es una afición que me vino de golpe. ¿Y por qué con Ignacio Candao? Bueno, yo ya era socio, evidentemente, de la ANCE en el año 91, y cuando Ignacio Candao accedió a la presidencia de ANCE, previamente a ello, Carmen Martínez de Sola, que fue su antecesora en el cargo, me pidió un informe jurídico
vinieron a pedirme, ella y Jaime Molina, recuerdo que vinieron a mi despacho y me pidieron que hiciera un informe sobre un particular. Entonces, en la asamblea que se celebró, donde fue nombrado presidente de ANCE Ignacio Candao, pues me levanté, expuse, etcétera, etcétera. Y ahí es donde prácticamente me di a conocer. Cuando ya Ignacio formó su equipo, me llamó y me dijo, mira, yo tengo mi equipo formado, ya no puedes formar parte, por tanto, del consejo, pero sí que me gustaría que vinieras conmigo como asesor jurídico. Bueno, pues a mí me gustaba tanto esto que vamos, no puse ni la menor resistencia. Lógicamente tengo que decir que de manera absolutamente incondicional y gratuita, vamos, sin más. Y empecé, pero claro, empecé como asesor jurídico y luego esto ya se complicó, ya pasó de ser asesor jurídico a estar codo con él. Aprendí mucho de una persona que lleva años criando y de una ganadería afamada, pues la verdad que fue un honor estar con él, ayudándole, apoyándole y prestando servicios en algún momento que creo que fueron importantes y como digo, aprendí mucho. Fue un rodaje, un aprendizaje. Y luego, pues durante esos 4 años, ya cuando le quedaba un año, cosas así, él tenía muy claro que no iba a continuar. Y fue cuando me propuso, dijo, tú debías de ser el próximo presidente. Digo, estás loco, Ignacio, ¿no? A mí no se me había pasado ni por la imaginación. Que sí, que estoy seguro que tú vas a ser un buen presidente, que tal y que cual. Bueno, espérate, lo pensé y me convenció. Y cuando ella terminó, o bueno, antes de que terminara, se convocaron elecciones a ANCE y me presenté. Pero el culpable fue él, que conste. Oye, y ahí platícame, tú al no ser sevillano, al ser un joven y no eras de los ganaderos, ni mucho menos fundadores de la ANCE, ni de esos ganaderos de tradición, te postulas tú, pero a la par está Miguel Ángel Cárdenas y está don Ángel Peralta, o sea, dos grandes íconos del caballo español. ¿Y tú, cuáles fueron tus emociones al ver esos contrincantes? Pues hombre, al principio un poco hasta de pánico, ¿no? Es decir, joder, vaya, no sé, siguiendo un símil pugilístico, yo que soy muy aficionado al boxeo, pues no sé, es como si mañana me hubieran dicho, mira, que te vas a enfrentar a Mohamed Ali, ¿no? Es decir, ¿pero qué estás diciendo? Estás loco. Bueno, pues efectivamente eran dos grandes tristemente fallecidos los dos, eran dos grandes del caballo, del caballo de pura raza española, y en principio me entró pues pánico, digo, vaya oponentes, vaya lo que me ha tocado, en suerte. De lo que yo aprendí con Ignacio y de las ideas que yo iba teniendo propias, porque no iba a decir que estaba de acuerdo en muchas cosas, pero no necesariamente al 100%, y sobre todo además porque siempre tienes que ser creativo y pensar en algo nuevo, pues eso lo puse en marcha y lo expuse a los demás. Eso fue una campaña electoral en toda regla. Bueno, ahí había mítines. Yo recuerdo que Ángel Peralta, pues allí en su cortijo hacía... Vamos, yo era el candidato pobre, evidentemente, ¿no? Hacía allí unas fiestas y tal y cual para captar votos, Miguel Ángel por otra parte y tal y cual. Bueno, y yo pues hacía algunas apariciones, algunos mítines por ahí en hoteles, etcétera, etcétera, y bueno, pues parece que mis argumentos pues le gustaron y les convencieron. Hombre, no tengo que ocultar tampoco, Rogelio, porque no sería honesto ni sincero por mi parte, no puedo ocultar que efectivamente el apoyo desde dentro, el apoyo desde la oficina fue crucial, evidentemente. Yo no voy a decir ahora presumir que yo gané esas elecciones porque era el mejor y qué tipo tan fantástico. Bueno, yo, como digo, expuse una serie de razones. Aparte de todo, formé un equipo, es decir, venían conmigo en la candidatura una serie de personas muy importantes. Parece ser que caló en los ganaderos, que les llegó el mensaje que yo les enviaba, el entusiasmo que yo ponía, el amor, el énfasis tan profundo que ponía yo sobre todo lo que era el caballo y lo que rodea evidentemente al caballo, pero sin olvidar, como digo, el apoyo institucional. Esto, claro, eso siempre el candidato oficial
siempre sale con una ventaja, y esa ventaja, pues en ese caso, me favoreció. No sería honesto por mi parte no reconocerlo, claro. Ahora, tuve yo la fortuna de conocerte a finales de los 90 y vivir, escuchar de primera voz todas esas cosas que ustedes como equipo pusieron en la mesa y se vivieron en la transformación del caballo español. Yo recuerdo del CAR. ¿Qué me platicas del Centro de Alto Rendimiento? ¿Qué fue? ¿Para qué fue hecho? En sí, ayúdanos a saber más de esas cosas. Me alegro mucho que recuerdes ese tipo de cosas, porque el Centro de Alto Rendimiento fue algo que yo tenía, de las ideas que tenía en la cabeza, porque entendía que era fundamental para esa promoción del caballo, para fomentar el caballo en el deporte, fundamental. Pues el Centro de Alto Rendimiento se creó, fue una idea, pero con el apoyo, por supuesto, de todo mi equipo. Y inicialmente fue en Montemedio. Llegamos a un acuerdo con Blázquez, con Antonio Blázquez, y fue en Montemedio allí. Allí, la verdad, pues, hombre, nos costaba dinero y tal y cual, pero vamos, entendíamos que había que empezar de alguna manera. Y había que empezar de alguna manera porque quiero dejar claro algo que parece que otros no lo tuvieron. El CAR, el Centro de Alto Rendimiento, no era un gasto, era una inversión. Y es un concepto que en economía parece que estaba muy claro, yo no soy economista, pero vamos, alguna idea puedo tener. Eso no era un gasto, eso era una inversión. Y todo el mundo se preocupaba, es que esto cuesta tanto, si es que es una inversión que hay que hacer necesariamente. Pues bien, estuvimos allí en Montemedio, no recuerdo el tiempo, pero posiblemente un año más o menos, y después se celebraron los Juegos Mundiales Ecuestres a los que he hecho referencia antes, en el 2002, que eso sin duda se lo debemos al que fue alcalde de Jerez, a Pedro Pacheco. Sin duda ninguna. Mira que le pusieron obstáculos, mira que le pusieron palillos en la rueda, de todo tipo, y lo logró sacar adelante. Cuando finalizó, yo tuve una reunión con el alcalde, con Pedro Pacheco, y firmamos un acuerdo para utilizar las instalaciones que se habían quedado libres ya después del Mundial, en Chapín. Bueno, pues la verdad que me facilitó mucho la labor, muchísimo, y firmamos ahí en el ayuntamiento ese acuerdo, mediante el cual nos cedía 50 boxes gratuitos y todas las instalaciones a nuestra disposición. Y nos trasladamos con el enfado de Black, que bueno, ahora os vais de aquí y tal. Digo, hombre, tú entiendes que aquí te tengo que pagar no sé cuánto y allí no, yo tengo que mirar por la asociación. El mirar por la asociación, el defender los intereses de la asociación me ha creado muchas enemistades. Pero bueno, yo era presidente de ANCE y mi misión fundamental era defender ANCE. Los temas personales iban por otro lado. Y lo digo con toda honestidad, Rogelio, no entiendo cómo es posible que lo quitaran. Yo no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta, aunque a veces tú sabes que siempre ponen en tu boca palabras que no has dicho, en fin, porque hay personas malintencionadas y pero no me gusta hablar mal de nadie, prefiero obviarlo. Lo que no cabe duda es que estamos hablando hoy en una entrevista y para que se enteren todos los amantes del caballo de pura raza española y sepan de verdad, porque si no, si yo me siento aquí delante tuyo y te digo nada más que 4 cosas bonitas e intrascendentes, pues no hemos hecho nada. Yo creo que esa entrevista a poca gente le puede interesar, a pocas personas le puede interesar. Y decir que a mí me pareció una atrocidad el cierre del CAR. Por las razones que antes he dicho, salen jinetes, salen tal, y que había que invertir tiempo para que eso realmente obtuviera sus frutos. Y digo que esto pasa un poco como en la política, ¿no? Llega el político de turno y lo que ha hecho el anterior, a ver si lo destruye, ¿no? Porque lo importante es lo mío y lo demás, y las envidias, los complejos, ¿qué quieres? Que hace mucha mella en algunas personas que yo creo que en vez de dedicarse a quitar, pues tendrían que ir al psicoanalista, que igual les vendría mejor. No quiero ser duro, pero francamente
el día que cerraron el centro de alto rendimiento, me sentí muy, muy, muy ofendido. Y sobre todo porque teníamos unas prebendas que difícilmente se vuelven a encontrar. Tener unas instalaciones de esa categoría, de ese nivel, en Jerez, gratis, absolutamente gratis. Y eso se consiguió pues en la negociación que tuve yo con el alcalde. Bien, es cierto que no me voy a poner mérito ninguno porque él lo facilitó de entrada, lo puso muy fácil. Yo se lo sugerí tal y cual, pero él rápidamente entendió el tema y nos lo cedió de esa manera. No entendí no entendí, y al día de hoy me duele. Y me duele que ANCE no tenga un CAR, no tenga un centro de alto rendimiento, que creo que sería fundamental para el progreso del caballo español en las disciplinas deportivas y fundamentalmente, insisto, en la doma clásica. Pues qué lástima, porque pues los elementos se unieron. Oye, con el presupuesto y el apoyo del gobierno, pues ¿qué más puede hacer el caballo español si tiene el apoyo del gobierno detrás de él? Crecer y posicionarse a nivel mundial. Hombre, y más ahora, Rogelio, y más ahora que ANCE económicamente piensa que en la época que fuimos, no yo solamente, todos los anteriores también, los recursos económicos había que buscárselos. Y eso, si quieres, te lo explico después, porque creo que es interesante también que las personas que están involucradas en el pura raza española lo sepan. Pero caramba, ahora el caballo de pura raza española, ANCE, tiene recursos económicos. Porque le dejamos la mayor herencia que se le puede dejar, que fue la gestión del libro genealógico. Esa herencia se la dejamos nosotros, nuestro equipo, el equipo que yo tuve el honor de presidir. Ese le dejamos, se lo dejamos en bandeja. Toma, ahí está el libro. Y gracias a eso, los recursos económicos que tiene ahora mismo ANCE son importantísimos. ¿A qué está esperando? ¿A qué está esperando? ¿A qué está esperando? Y actualmente conste que el presidente de ANCE es una persona encantadora, educadísima, con el que yo tengo una muy buena relación personal, pero si sirve de algo de reivindicación, ahora mismo reivindico eso. ¿A qué estamos esperando, teniendo los recursos económicos que tenemos, a qué estamos esperando a no tener un centro de alto rendimiento, por ejemplo? Y otras cosas más, pero por ejemplo ese. ¿A qué estamos esperando? Para ti, ¿cuál sería o es el reto más importante que tiene hoy en día la ANCE? Lo que no puede hacer una asociación, y en este caso ANCE, es pecar de inmovilismo. Lo que no puede pecar es de vivir de las rentas. Lo que no puede pecar es de, vamos a dejarlo así, y no nos compliquemos demasiado la vida. Hay que complicarse la vida. Cuando uno accede a la presidencia de una asociación importante, tan importante como SANCE, se tiene que complicar la vida. Claro que se la tiene que complicar. Para mí hubiera sido más fácil, como tú comprenderás, en aquellos momentos, pues haberme dado 40 abrazos con el general de turno y decir que qué buenos son todos, que qué bien lo llevan y qué bien lo hacen. Para mí hubiera sido mucho más sencillo, muchísimo más sencillo, a nivel personal. Pero a nivel institucional yo no podía hacer eso. A nivel institucional tenía que pelearme por ANCE. Y gracias a esas peleas tienen lo que tienen hoy. Gracias a esos enfrentamientos en muchas ocasiones que hubo con el estamento militar, y no con el estamento militar, porque esto ya trascendió al gobierno de España en aquel momento. Rompes fronteras y expandes, y crece. Me preguntaba retos. Desde mi humilde punto de vista, un reto sin duda es el centro de alto rendimiento, un reto son los concursos morfológicos, en los que poca gente cree ahora mismo. Muy poca gente cree. Hay que ser... Es que, de verdad, Rogelio, tú me haces esa pregunta y yo puedo estar en la zona de confort que tú hablabas. Y decir, sí, todo va bien, los concursos y esto. Y puedo salirme por la tangente, que lo sé hacer perfectamente, y aquí no pasa nada. Y yo sé que posiblemente esto que estoy diciendo me caerán críticas de los que están en la zona de confort, evidentemente. Pero me da igual. A estas alturas de mi vida me da exactamente lo mismo. Voy a decir lo que pienso con respeto, sin faltar el respeto a nadie, pero voy a decir lo que pienso sin duda. Los concursos morfológicos es un reto importantísimo. Hay mucha gente concursista que ha entrado dentro del mundo del pura raza española porque les gusta, por aquello de que le den el trofeo, de que mi caballo quede el primero, da igual si lo he criado yo o se lo he comprado fulanito con dinero, eso da lo mismo, eso da igual. El caso es que yo salgo a recoger el premio porque es
medalla de oro o lo que fuera en cada momento. Los concursos morfológicos, digo, están en declive. Y están en declive porque muy poca gente cree en ellos. Muy poca gente cree en ellos. ¿Y retos para mejorar? Yo no me gusta criticar sin dar la alternativa. No me gusta decir, esto no vale. Bueno, no vale, pero dime tú cuál es la solución, porque si no me dices cuál es la solución, no me vale la crítica. Mira, los concursos morfológicos son extremadamente aburridos. Es un pestiño, es un peñazo. Y habría que hacerlos mucho más dinámicos. Me podría decir alguno, bueno, ¿y por qué no lo hiciste cuando estabas tú? Bueno, es evidente que hay periodos, hay momentos donde hay que ir evolucionando y hay que ir mejorando. Hacer del concurso morfológico, en definitiva, un espectáculo. ¿Por qué? Porque es muchas veces aburrido, hasta a los que nos gusta, a los que entendemos un poco de caballos, nos resulta aburrido. Imagínate a los que no entienden y van allí a ver simplemente, a ver qué es lo que es un caballo y cómo hacen y cómo lo juzgan. Pues hagamos un espectáculo, un verdadero y bello espectáculo de los ejemplares en la forma de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, punto 1. Punto 2, el juzgamiento. A mí me parece bien que cuando hay pues una tanda de X número de caballos se reduzca, porque claro, eso es muy complicado. Y ahí está una primera ronda y una eliminación, y se dejen los 15 mejores, por decir algo. Por decir un número. Eso ya sería cuestión de sentarse y concretarlo, pero los 15 mejores. Y una vez que han salido los 15 mejores, estén ya para la final. Y los colocas a la vista de todos. 1, 2, 3, 4... Y los jueces que han juzgado esos caballos y le han puesto una puntuación, les sirve simplemente como referencia a la puntuación que han puesto. Pero luego viene la comparativa, que es donde realmente tú puedes juzgar con criterio. Tú los miras juntos y dices, joder, pues a este le puse tantos puntos aquí y estoy viéndolo comparado con este y a mí me gusta más este. Que el sexto pase al segundo, que el cuarto pase al octavo, que el noveno pase al... Y tú vas comparativamente colocando los caballos, porque los estás viendo uno con otro. Y ya no tienes que estar recordando qué es lo que hiciste esa vez, porque nadie tiene cabeza como para ello. Imposible. En esa propuesta que tú haces, pondrías a 1, 3, 5 jueces a estar ordenando. Yo fui el primer presidente en poner 5 jueces. Y poníamos 5 jueces, quitábamos la nota más alta y la más baja y hacíamos la media de las 3. Fuimos innovadores en eso. Hemos hablado del CAR, hemos hablado de los concursos morfológicos. Después, claro, como de concursos morfológicos hay que hablar de todos en general, pero especialmente de la final, la gran final, que es el SICAP, que nadie duda que es el salón monográfico más importante del mundo, no hay duda alguna. Y esto me vas a permitir que haga una mención especial. No hay que olvidar, porque muchas veces cuando nos situamos nosotros en nuestro tiempo, olvidamos lo anterior, y eso es una injusticia gravísima. Yo procuro no hacerlo, y siempre que me han hecho entrevistas o que hemos hablado sobre el particular, siempre he hecho mención a mis antecesores en el cargo. Y refiriéndose al SICAP, en otras etapas, en otras cosas, pues desde Jesús Terry, al conde de Odiel, Paco Alba, etc. Pero hay un presidente que desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico, que fue Manolo Novales, que a él se le ocurrió el hecho de sacar, porque le tocó la peor parte, le tocó bailar con la más fea, fue la época de la peste equina, y se le ocurrió, de lo que se hacía el Campeonato de España en Pineda, hacer otra cosa distinta, y creó una cosa que ya la puso en práctica su sucesora, que fue Carmen Martínez de Sola, que se llamaba Expogán, que era exposición de varios animales. Fíjate, se utilizaba un solo pabellón de lo que es Fibes, un solo pabellón. Con caballos, con cabras, con cerdos, con ovejas, en fin, de todo. Y ese fue la primera piedra del SICAP. Y luego ya vino Carmen, que lo hizo ella, como te digo, la idea fue de él, pero fue la que lo ejecutó. Y luego Carmen, pues ya se le ocurre la feliz idea del SICAP. Hombre, Carmen en ese sentido, una campeona.
una campeona absoluta, valiente, decidida, pasando por momentos complicados y difíciles, que en aquella época además yo era asesor jurídico de Fibes. Yo era asesor jurídico de Fibes. Coincide asesor jurídico de Fibes y ella era presidenta de ANCE. A pesar de, y voy a aprovechar este foro, porque nunca lo he dicho, a pesar de que ha habido malas lenguas que decían que yo quería demandar a ANCE, etcétera, etcétera, no solamente no es verdad, sino todo lo contrario. Claro, cuando se comienza, pues SICAP pues tenía pérdidas. Pues claro, es que era la inversión que había que hacer y Carmen lo hizo fantásticamente bien. Era la inversión que había que hacer, aun perdiendo dinero, pero había que sacar eso adelante. Bueno, había pérdidas y entonces pues había las clásicas fricciones entre Fibes, que era el sitio donde se celebraba, el Palacio de Congresos, y ANCE. Y, bueno, ahí había cuentas pendientes. Y precisamente he de decir que gracias a que yo estaba de asesor jurídico y que entonces el gerente de Fibes era una persona, Manuel Sarmiento, era un tipo excelente, encantador, logramos disipar el tema. Pues bueno, hay todavía por ahí algún maledicente que dice que es que yo quería haber demandado a ANCE y hubiera sido la ruina de ANCE. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y volviendo a Carmen, fue una auténtica campeona. Inició el SICAP, hizo ella el SICAP 91, que fue el primero, 92 y 93. Fenomenal. Y luego llegó Ignacio Candao en el 94, 95, 96, 97, 98. Pues muy bien. Ignacio ya le tocó otro papel. Ella fue iniciar la puesta en marcha de SICAP. A Ignacio le tocó consolidar el SICAP económicamente, en fin, asentar un poco más todo, porque es lógico, era lo que le correspondía. Y bueno, y luego ya vinimos nosotros. No cabe duda que los protagonistas del SICAP son los caballos y las yeguas de pura raza española. Punto. Esos son los protagonistas fundamentales. Ya desde los tiempos de Carmen, después de Ignacio, una manera de promocionarlo era traer personajes famosos para hacer que saliera pues en muchos sitios. Claro, fulanito visita el SICAP. Hombre, pues qué bien, pues es una manera de promocionar el caballo, de dar a conocer nuestro caballo en todos los sitios. Y en la época nuestra, pues digamos que eso lo fomentamos, lo llevamos hasta arriba. Y una persona que tengo que mencionar, que era Tomás Terry, un tipo encantador, era el que yo le pedía y organizaba todo esto. Y me traía, oye, Tomás, mira, yo me gustaría muchísimo contar con alguna actriz o alguna de Hollywood y tal cual, porque salimos en todos los sitios. ¿Y qué dinero contamos, Adolfo? Digo, ni un duro. No teníamos dinero, nos teníamos que quemar. Ahora hay dinero con el tema del libro, pero antes era el esfuerzo tuyo personal, quemarte con las personas, con los patrocinadores, ir a buscar patrocinadores para que vinieran a dar dinero al SICAP. Sí. A mí me importaba muy poco, me importaba 3 puñetas. Yo incluso si podía quitarme, me quitaba, pero a mí lo que me interesaba es que SICAP, en Estados Unidos, en no sé dónde, aparecía. Pues eso, no sé quién, pero han decidido quitarlo. Wow. Otra estupidez muy grande, pero eso es lo que tenemos. Pero vamos, eso es casi anecdótico, pero los pilares fundamentales que te digo de lo que yo haría, de los retos que tiene ahora mismo ANCE, fundamentalmente para mí son la promoción, siempre, insisto, la promoción, pero el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, y los concursos morfológicos. Vital. Si queremos dar credibilidad a los concursos, si queremos que se respeten las decisiones de los jueces, si queremos que ANCE sea fiable 100% y neutral en los concursos morfológicos, tenemos que cambiarlo. Entiendo y estoy de acuerdo. Y me viene a la mente, tú estuviste 4 años de asesor jurídico y luego un periodo de presidente. Te vuelves a elegir. Teniendo tú tan buen equipo, tan buenas ideas, tanto por elevar la promoción del caballo español a nivel mundial, ¿por qué no aceptaste seguir un tercer periodo como presidente?
Pues mira, Rogelio, hay una razón fundamental. Efectivamente, fue la primera vez que salí de presidente, con la ayuda, como dije, inestimable y necesaria de dentro del seno de ANCE. Después, yo quería marcharme, pero me dijeron, no, joder, quédate, porque fíjate, todo el tema ahora del libro genealógico, tú eso lo llevas muy avanzado, el que llegara ahora pues tendría que empezar casi de cero, etcétera, etcétera, se iba a presentar otra persona, pero al presentarme yo se quitó y fui elegido por aclamación en el segundo periodo. Y en el tercer periodo, que ya fue cuando se consiguió la gestión del libro genealógico, eso se consiguió en el Real Decreto, si no me falla la memoria, creo que fue en febrero de 2006 y entraba en vigor al año siguiente, en febrero de 2007. Y entonces, efectivamente, hubo mucha gente que me dijo, quédate, pones en marcha el libro, tal y cual, en fin, lo que has conseguido de alguna manera, o lo que habéis conseguido el equipo, lo ponéis en marcha y... Pero, Rogelio, yo pensé otra cosa distinta. Nadie debe perpetuarse en el cargo durante mucho tiempo. No es bueno. Somos humanos y como tales, pues estamos llenos de defectos por todos los sitios, yo el primero. Y cuando uno está mucho tiempo en el cargo, se vicia. Se vicia. Porque quieras que no... oyes gente a lo tuyo, joder, eres un tío fenómeno, lo has hecho muy bien, fíjate lo que has conseguido, porque papá, y al final acabas creyéndotelo. O sea, eres tan imbécil que acabas creyéndotelo. Y eso no es bueno. Perpetuarse en un cargo, sea cual fuere el cargo. Claro, cuando una persona, en el cargo que sea, de presidente o de lo que quiera, permanece mucho tiempo en el cargo, es malo, no es bueno. No es bueno, ni para él, hombre, para él, si es un cara dura y se quiere beneficiar, pues sí, pero como persona no es bueno tampoco, no es bueno para él y desde luego no es bueno para lo que representa o para las instituciones. El que quiera leer entre líneas, que lea. Yo no voy a decir más. Yo no tengo absolutamente, personalmente, nada en contra de nadie. Nada, absolutamente nada. Pero digo esto porque es verdad, al final te crees el virrey, al final te crees que eres el dueño, al final te crees que puedes hacer lo que te da la gana. Y lo vemos en la clase política, por ejemplo, ¿no? Cuando un tipo está mucho tiempo en la política, al final, ¿por qué acaban todos donde acaban? En el trullo, acaban aquí, acaban allá, porque empiezan a hacer cosas, esto no pasa nada, esto no pasa nada, hasta que un día pasa. Porque se creen eso, los virreyes. No es bueno. Yo soy partidario de que no permanecer mucho tiempo en un cargo y yo me marché por eso, porque a mí me gustaba. Yo quiero a ANCE. ANCE la considero parte de mí, es mi casa y la quiero muchísimo. Y sufro cuando veo que hay cosas que no se hacen bien o que se critica injustamente a ANCE también, que en otras ocasiones ocurre. Yo lo sufro. Y no me gusta que evidentemente a ANCE la toquen por ningún lado, porque para mí eso es intocable. Pero creo que no hubiera estado bien. Yo otros 4 años más, 12 años allí de presidente, me parecía demasiado. Y como te digo, no soy partidario en absoluto de que nadie permanezca mucho tiempo en el cargo y que hay que rotar, hay que marcharse, hay que moverse o hay que estar en otros sitios, en otros ámbitos. Pero permanecer en un puesto, ya no solamente en un cargo, en un puesto permanentemente durante mucho tiempo, eso es malo, porque ya puede ser la persona más honesta del mundo, ya puede ser la persona más íntegra del mundo, ya puede ser lo que tú quieras, no lo dudo, pero que te vicias, seguro, segurísimo. Y hablando lo que para nosotros en América es como el Disneylandia del caballo español, Adolfo, concretamente hablo del SICAP. Tengo entendido que es el acontecimiento ecuestre de una sola raza más importante del mundo. Simplemente hay que ver de los números. Entran más de 1,000 caballos de pura raza española. Hay más de 300 ganaderías. Se reciben más de 200,000 visitantes. Y llegan visitantes de más de 65 países. Y se lleva haciendo este SICAP por más de 32 años de forma interrumpida. ¿Es así? Así es, correcto. Sí, no hay lugar a duda que es el acontecimiento
monográfico, el salón monográfico más importante del mundo, por supuesto, y todas esas cifras que has dicho son ciertas, se ajustan a la realidad. Y alguna vez en algún pasillo allí en SICAP escuché que en tu participación te tocó vivir un año que estuvo a punto de no celebrarse el SICAP o estuvo en riesgo. Platícame si esto es cierto y si fue así o cómo fue. Pues sí, hubo un año, estando Ignacio Candado de presidente, es verdad, estuvo a punto de no celebrarse el SICAP, porque el patrocinador que había, pues de repente dijo que no, que patrocinaba, que nada más que la mitad, porque la otra mitad era para otra persona determinada. Y entonces, bueno, pues Ignacio Candao, con el enfado lógico que tuvo, tal cual. Me acuerdo que me llamaron Ignacio Candao y Jaime Molina, los dos, me llamaron diciendo, fíjate, qué desastre esto da. Ignacio Candao, no se celebra el SICAP porque no hay dinero. Y esto era a poco tiempo del SICAP, no me acuerdo exactamente, pero igual era un mes o cosas así. Y entonces, bueno, pues digamos que mi papel era pues un poco la mente fría, racionalizar un poco el tema, decir, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué... Y dejadme pensar. Y entonces me fui a ver al presidente de una caja de ahorros de Sevilla, que es amigo mío, y fui a verlo, a decirle, a venderle, en vez de venderle la burra, a venderle el caballo, ¿no? Decirle, oye, mira, hay una oportunidad de oro, que puede ser esta, es la publicidad más barata que puedes encontrar nunca. A mí déjame en paz con tus caballitos y sus historias y no sé qué, y además basta que seamos amigos para que luego me digan que si resulta que te he favorecido, que no, que esto te lo digo, mira, te voy a traer, total, que pucho, le convencí y ese año se pudo celebrar SICAP gracias a que se consiguió ese patrocinio, y además conseguimos un patrocinio con una cantidad notablemente mayor a la que nos daban el anterior, con lo cual hicimos ahí un doblete. Con ocasión de eso, Ignacio Candao, siendo presidente, me dio en SICAP un homenaje ganadero, pues en agradecimiento a lo que había pasado. Y de ahí sacamos una conclusión muy rápida, es decir, si no se hubiera celebrado ese año SICAP, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Se hubiera vuelto a celebrar o hubiera sido el final del SICAP? Eso nunca lo sabremos, pero sí sabemos que cuando una cosa se deja de celebrar un año sin motivo aparente, una cosa es una pandemia o cosas de este tipo y tal, pero sin motivo aparente, después retomarlo, y sobre todo a los inicios como estaba entonces, pues estamos hablando del quinto SICAP, del quinto, sexto SICAP, sería una cosa así, hubiera sido complicado, pero bueno, lo sacamos adelante. Pues qué bien, y eso da pie a que todos los que estamos de este lado cada vez y cada año tengamos la ilusión de ir en noviembre a Sevilla. Y nosotros la ilusión de recibiros. Gracias. Y bueno, nos vamos al último tema. Adolfo, libro genealógico de pura raza española. Para ti es un tema que debes de conocer de pies a cabeza, pero para todos los que estamos de este lado, que vamos iniciando, que incluso no sabemos que tal vez que existe el libro genealógico de pura raza española, platícanos qué es el libro genealógico, desde cuándo está y algo más de saber, para saber de él. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Con quién? Mira, he de decir que los primeros estatutos de ANCE, 1972, ya contemplaban como un logro a obtener es la gestión del libro genealógico. Ya en el 72. Luego lo que pasa es que se ha olvidado el tema, y lo retomamos más tarde, pero en el 72 ya se hacía eso. El libro genealógico nace, el Stubook, a principios del siglo pasado, y es el estamento militar el que lo lleva. Es decir, el propietario de todos los Stubook, de los libros genealógicos, es el Estado, en este caso el Estado español, que lo delegaba en el Ministerio de Agricultura, por lógica. Y a su vez el Ministerio de Agricultura lo delegaba en el Ministerio de Defensa. Y bueno, y tradicionalmente han sido siempre el Ministerio de Defensa o el Ministerio de distintos nombres, el Ministerio del Ejército, distintos nombres que ha tenido, pero vamos, en definitiva el Ministerio de Defensa, los que han velado por el tema del libro genealógico. Y así ha sido durante muchos años. Pero ya había reivindicaciones en ese sentido por parte de Carmen Martínez de Sola, hubo reivindicaciones por parte de Ignacio Candao también,
Y yo lo que continué, digamos, esa preocupación, esa reivindicación. Esto es para escribir un libro, no un libro genealógico, un libro entero, vamos, realmente porque todo lo que pasamos fueron unas peripecias enormes. Bueno, yo reivindiqué y vi, lo voy a contar lo más resumido que pueda, cuando yo vi el tema este y el camino que había llevado Carmen, el camino que había llevado Ignacio y tal, pensé, caramba, a los militares por la fuerza no se les puede ganar, porque están entrenados para ello. Vamos a ver si tenemos otra manera de... Y fíjate, había una persona a la que tú conociste y que todos quisimos y respetamos muchísimo, que se llamaba don Luis González Díez. Don Luis. Señor donde los haya. Señor donde los haya. Y me acuerdo que siempre me decía, Adolfo, joder, que yo te tengo mucho cariño, yo te tengo mucho aprecio, pero deja a los militares en paz, hombre, déjalo del libro genealógico, déjalo que ellos lo llevan bien y tal y cual. Y yo decía, Luis, que no, que mira, si yo no digo que ellos sean ni mejores ni peores, simplemente que no tienen medios, no cuentan con medios suficientes como para hacerlo bien. Y además esto ya se terminó, el caballo era un instrumento para la guerra y ahora ya son los tanques y esto es de ocio y de negocio y esto ya es de particulares y debemos de ser nosotros los que somos los que nos jugamos los dineros con ellos. Y tal. Bueno, pasaron un tiempo y fíjate que fue el SICAP anterior a su muerte. Fíjate lo que son las cosas. Estábamos los dos juntos y le digo, Luis, vente a cenar con nosotros. No, déjame, porque no me encuentro bien y tal, y me voy al hotel. Y me sentó en un stand y me dice, Adolfo, hazte cargo del libro. Esto lo digo en honor a don Luis, que sabes que creo que todos lo respetábamos. Y porque yo sé que tú lo vas a hacer bien y esto es un desastre. Oye, eso me dio alas, me dio una fuerza tremenda. Pero después hay otro personaje que no quiero dejar atrás tampoco, que era Fernández de la Vega, el padre de Virgilio, José María Fernández de la Vega Sedano. Era también muy pro-militarista en ese sentido, porque yo no, insisto en lo que dije al principio, no soy antimilitarista para nada, al contrario, mi admiración y mi respeto. Y me dijo lo mismo, digo, caramba, pero él siempre que había defendido dice, ¿ya has pensado algo? Y bueno, y ahí nació el tema, ya es muy largo, pero nació el tema y me presentó a su prima, María Teresa Fernández de la Vega, que era diputada del Partido Socialista, que después pasó a ser vicepresidenta del gobierno. Bueno, he de decir de esta señora, de María Teresa Fernández de la Vega, que a pocos políticos he conocido yo, que estando en la oposición prometan una cosa y cuando lleguen al poder la cumplan. Muy pocos. Casi ninguno. Y en cambio esta señora lo hizo. Y por tanto, mi agradecimiento más profundo siempre. No te preocupes que esto lo haremos y no solamente era que lo utilizara como batalla en contra del poder establecido en aquel momento, que era el gobierno de José María Aznar. No. Cuando ella llegó al poder, lo cumplió también. Fue un proceso muy largo, muy laborioso, que desgraciadamente posiblemente muchos de los que están ahora no lo saben valorar. No lo saben valorar porque lo tienen y no saben lo que costó, el esfuerzo personal que costó conseguir la gestión del libro genealógico. Fue ya no solamente el estamento militar, fue con el Ministerio de Agricultura, fue con el Ministerio de Defensa, fue con la presidencia del gobierno, que nos recibió el vicepresidente del gobierno en la Moncloa. Fue un proceso larguísimo, fue una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, fue muchísimas batallas con el Ministerio de Agricultura y con la Dirección General de Ganadería. Sería para escribir un libro, daría esto, pero fue un tema muy largo, muy costoso, muy trabajoso, en momentos hasta con enfrentamientos personales, donde uno también se desgasta y te quema, pero yo tenía claro que el objetivo era ese, que lo teníamos que conseguir, que eso era bueno para la asociación y hoy puedo decir con mucho orgullo
que el libro genealógico se lleva magníficamente bien. Yo tengo dos preguntas de todo este proceso. ¿Cuál era el objetivo de ustedes como ganaderos de llevar el libro? Y segundo, ¿cuál fue la primera reacción que tuvieron los militares al decir o a proponer ustedes que querían llevar el libro? Bueno, hombre, el porqué está claro, lo he dicho de alguna manera antes. El porqué era porque nosotros desde la iniciativa privada contábamos con muchos más medios que ellos. Ellos se paralizaban por cualquier cosa. En la administración sabemos cómo funciona eso. Yo recuerdo que cuando reclamábamos que tardaban mucho en llegar las cartas y tal y cual, se comprometieron en que en un periodo de 6 meses, tendríamos las cartas. Bueno, era un logro ya que en 6 meses tuviéramos las cartas. Empezaron a hacerlo bien y después de repente no. Y la explicación que dieron cuando no era porque se había estropeado la impresora y habían pedido una y mientras les llegaba... ¿no? Eso puede parecer una estupidez, pero te aseguro que fui testigo presencial de aquello. O sea, que no... Porque en la época de Ignacio Candao se creó el Comité Técnico de la Raza, que era el comité superior de la raza, con creo que eran 5 militares y 5 ganaderos, entre los que estaba Ignacio Candao, estaba yo y tal. Y eso lo he escuchado yo, se había estropeado. Eso en la administración no es que tengan la culpa ellos, es que mientras lo tramitan, lo ponen, lo aprueban, el interventor, en no sé qué, no sé cuánto tarda, no sé cuánto en llegar la dichosa impresora. Y nosotros se ha estropeado una impresora, pues venga, está aquí otra en medio minuto. Yo sé que lo íbamos a hacer mejor, con más fiabilidad. De hecho, pues el ADN y toda esta historia, todo esto se hace ya que antes los controles eran mínimos. Pero yo no digo porque lo hiciera mal, era porque no contaban con medios, insisto. Y por lo tanto, bueno, pues ese era el objetivo. La reacción de ellos, pues hombre, no muy buena, ¿qué quieres que te diga? Había de todo, ¿eh? Había quien eran personas muy, muy sensatas y lo entendían. Cuando la primera batalla, digamos, que le ganamos, ya que estamos hablando de militares, la primera batalla que le ganamos fue cuando el Campeonato de España era el Campeonato de España de pura raza española y se celebraba en SICAP. Y entonces, como nosotros reivindicábamos otra presencia, otra cosa, dimos un golpe de efecto brutal. Y digo que fue la primera batalla que ganamos. Yo le dije que si no llegábamos a un acuerdo, que allí no se celebraba el Campeonato de España, en SICAP. Que buscaran otro sitio, pero allí no se celebraba. Y entonces yo propuse a mi comité ejecutivo, le dije, vamos a hacer el campeonato nosotros. Y como no puede ser el Campeonato de España, puesto que ya está registrado y existe, vamos a hacer el Campeonato de España ANCE, que ese sí que no existe y lo creamos nosotros. Me apoyaron todos, por unanimidad. Claro, a mí no me llegaba al cuello de la camisa, ¿sabes? Porque decía, joder, al fin y al cabo, el campeonato oficial es el campeonato oficial. Y la gente se puede ir a decir, hombre, el Campeonato de España es el válido, es este es oficioso. Bueno, pues aquel año fueron más caballos que nunca, más ganaderos que nunca, más visitantes que nunca, más todo que nunca. Batimos récord de todo. Tuvimos que cerrar las puertas, que tú bien conoces, de aquel recinto, por seguridad, porque ya no cabía más gente. Esa es la primera batalla que le ganamos. Y claro, el campeonato oficial, digamos, suyo, el Campeonato de España, duró, no sé si duran 3 años, me parece, algo así, desapareció. Y SICAP pues siguió adelante. Esa fue nuestra primera batalla y a partir de ahí fuimos ganando poco a poco, hasta que conseguimos la gestión del libro genealógico, que creo que es vital. En la comisión del libro genealógico, intencionadamente, se dijo que lo formarían presidentes y vicepresidentes de ANCE. Se metieron a los vicepresidentes. En cualquier cabeza no cabe pensar que el presidente que consiguió la obtención de la gestión del libro genealógico no esté en esa comisión. Eso es una aberración. Vamos a ver, en este caso soy yo, pero no lo digo por defenderme a mí, que me importa muy poco. Me importa 3 puñetas. Es que no es lógico. Y lo diría... Si hubiese sido Ignacio Candao, diría, pero ¿cómo Ignacio Candao no está en la comisión del libro genealógico si fue el que consiguió el libro, señores? Es que es de sentido común. Nadie mejor que él. O, cómo no, que estén todos los expresidentes de ANCE en esa comisión. Pero vamos, a mí se me excluyó muy intencionadamente por mi sucesor, vamos, eso está claro, igual que lo del CAR y otras cosas más. En fin,
Ya te digo, cada uno que lleve en su conciencia lo que quiera, pero es así de lastimoso. Pues es lo que acabas de compartir sobre el libro geronómico, es muy importante para todos los nuevos ganaderos que hoy en día saben que lo maneja ANSE, pero quienes entramos hace más de 25 años sabíamos que todo lo tenían controlado los militares y que se practicaban pues cosas que pues no tenías que otra cosa más que aceptarlas. Y muchísimos ganaderos, muchísimos socios de ANCE no querían que dejaran que fueran los militares los que siguieran llevándolo los militares. Es más, en una ocasión, en una entrevista que a mí me hacían, me decían, bueno, y con todo, como hay polémica, de unos dicen que sí, otros no, ¿por qué no lo somete a votación dentro del ANCE? Y le dije, para el botón y no grabes. ¿Sabes por qué no lo someto a votación? Porque ahora mismo lo perdería. Y yo sabía que esto era bueno para ANCE. Yo estaba convencido que esto era bueno para ANCE y era necesario para ANCE. Pero había pues ese inmovilismo del que hablábamos al principio, esa gente que no se quiere complicar la vida, los militares está bien, lo llevan bien, y no nos compliquemos la vida. Y por no complicarse la vida no se avanza, por no complicarse la vida no se progresa, por no complicarse la vida no se solucionan muchas cosas que de otra manera, si hay personas que se quieren complicar de verdad, pueden tirar adelante y hacerlo. Y eso, cierro como empecé, el inmovilismo no es bueno. Y la autocomplacencia, peor. Pues bien, pues amigos de apasionados del caballo español y de Aguasarca, esto que hemos oído de nuestro amigo Adolfo allá desde Sevilla nos deja con muchísimo más conocimiento y conciencia de lo que ha sido la historia del caballo español, de los retos hoy que tenemos como ganaderos. Y Adolfo, por último, ¿qué nos dices a los ganaderos del mundo respecto al caballo español? ¿Qué nos recomiendas? Las recomendaciones son difíciles, como los consejos, ¿no? Siempre cuando me preguntan ¿qué consejo me darías? Digo, pues mira, los consejos no sirven para nada, porque las personas inteligentes no lo necesitan y los tontos no lo entienden. Por lo tanto, los consejos sirven para poco. Pero mi recomendación, en serio, pues sería que no dejen de amar a este caballo que tenemos, que es inigualable, que es el mejor caballo del mundo, que no dejen de sentir esa pasión, pero también que sea una pasión controlada, que no nos lleve a cometer actos que, digamos, que no son del todo decorosos, por querer ganar o por querer que se haga todo como se hacía antes. Créeme, Rogelio, que ANCE, yo he conocido una ANCE que era una asociación de señores, de auténticos señores. Que no se pierda ese señorío. Seguramente estaremos en contacto con siguientes entrevistas, Adolfo, y te agradezco muchísimo todo lo que nos acabas de compartir. Lo respeto, lo guardamos y lo ponemos al público en general. Y nos unimos para seguir promoviendo al caballo español, para hacer más atractivos estos concursos y que el caballo español siga ganando terreno en este mundo ecuestre que cada día es más grande y cada vez más personas en el planeta se acercan a tener un caballo. Y qué mejor que sea un caballo español. Pues ha sido todo un placer y yo mando un fraternal abrazo a todos los apasionados por nuestra raza. Pues muchas gracias, Adolfo. Y amigos, sigan al pendiente de más entrevistas sobre el caballo en general y el caballo español. Y recuerden, sea como sea, amen más a su caballo.